Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar sobre los layouts en Android, que ahorita pues ya está basado en Kotlin principalmente. Eh, para tener una buena gestión, administración y también que tenga pues ese punto visual las aplicaciones es muy importante darle el orden adecuado. Como sabemos, las vistas de las aplicaciones es lo que más vende. Y aunque tenga una muy buena programación, cuando no son muy buenas visualmente, no se antoja a los usuarios a pesar de que sean funcionales. Y de las fases que tiene el desarrollo de las aplicaciones, vamos a ver ahorita seis distintas formas de administrar el diseño de las aplicaciones de Android. En este caso serían los layouts. Vamos a ver en esta ocasión el Table Layout, el Relative Layout, Grid Layout, Constraint Layout, Frame Layout y porque pongo Linear Layout en el frente. Porque este tipo de layout se utiliza mucho para contener componentes o etiquetas, o sea, etiquetas, botones, campo de texto. Y normalmente, ahorita lo vamos a ver dentro de los distintos layouts, vamos a utilizar mucho el linear layout. Primero que nada, vamos a ver el linear layout, que es uno de los más utilizados. En esta vista podemos organizar ya sea vertical u horizontalmente los componentes. Eso es lo principal. En esta diapositiva estoy agregando uno de los atributos que se van a estar agregando en la segunda diapositiva de todos los layouts. Pero aquí como la orientación es uno de los atributos más importantes o el más importante en el linear layout, lo anexo en esta diapositiva para que puedan ustedes tener en cuenta que nunca se les debe olvidar poner la orientación o si no se vuelve loco el layout. Lo siguiente va a ser los atributos. Esos son los básicos. Normalmente se pone el baseline aligned, que sería cuando se establece impide que el diseño alinee las líneas en base a sus elementos secundarios. Eso es cuando se pone false. El siguiente es cuando un diseño formal parte de otro diseño que está alineado con la línea base. Eso se puede especificar a cuál de sus elementos secundarios se alineará con la línea base, es decir, qué elemento secundario se pondrá en un text view, por ejemplo. El siguiente es el divider, que es dibujable para usar como divisor vertical entre botones. El siguiente es gravity. Llego hasta este atributo de uno por uno porque este te ayuda en lo personal. Yo lo veo como una manera, una forma de organizar los objetos dentro de todo lo que es el layout, la interfaz, la vista. Ahorita vamos a ver un ejemplo gráfico sobre eso. Especifica cómo un objeto debe colocar su contenido en los ejes X y Y dentro de sus propios límites. Eso sería como una definición más técnica. El siguiente es el Measure with Large Shield. Cuando se establece en true, todos los niños, o sea los componentes con un peso se consideran tener el tamaño mínimo del componente más grande, que es el niño más grande. La orientación, como ya lo comenté, se utiliza en horizontal o en vertical de acuerdo a cómo quieres acomodar los componentes, ya sea en filas en horizontal o en columnas en vertical. Y el último sería Weak Sum, que define la suma del peso máxima. Esos son los componentes más comunes en XML. Porque XML, normalmente para dar el diseño de los layouts se va a utilizar en la programación en XML, que va a ser otra ventana fuera de la programación Kotlin, que va a ser como si lo vemos como orientado a la web, sería el frontend, todo el diseño, y el backend sería Kotlin, que sería la programación lógica de la vista. En esta ocasión vamos a ver solamente la parte estética, las vistas. El siguiente es el Table Layout. Es un diseño que organiza sus elementos secundarios en filas y columnas. Un Table Layout consta de un número de objetos, cada uno definido una fila. Los contenedores Table Layout no muestran líneas de borde para sus filas, columnas o celdas. Cada fila tiene 0 o más celdas. Cada celda puede contener un objeto. La tabla tiene tantas columnas como la fila como más celdas. La tabla tiene tantas columnas como la fila con más celdas. Una tabla puede dejar las celdas vacías. Aquí dice que no va a haber líneas que dividan como si fuera una tabla literalmente. Se podrán poner tantas columnas como
la fila que tiene más celdas y una tabla puede dejar las celdas vacías, o sea que no tiene necesariamente que tener un contenido. Ya va a ser de acuerdo a lo que se necesite como usuario. Sus atributos son Android, Collapse Columns, Android nada más es la referencia, String Columns y Stretch Columns. El Collapse Columns es el atributo que va a contraer una columna de acuerdo a un índice que nosotros especifiquemos. De igual manera, el String Columns, también de acuerdo a un índice que especifiquemos, la columna se va a reducir de tamaño. El siguiente es Stretch Columns, que sería para estirar la columna de acuerdo a un índice que pongamos. Y bueno, un punto importante a recalcar es que las celdas pueden abarcar columnas como en HTML, table row. Cabe recalcar que en el table layout se va a estar definiendo la composición de componentes de acuerdo a los table row que vamos agregando, que en este caso serían como los renglones, donde se van a ir poniendo las celdas. Ahorita vamos a ver un poquito sobre ello, ya entrando más en la programación de las vistas. El siguiente es el grid layout. Si pueden notar, puse una imagen similar a la del table layout, pero en esta ocasión no se va a alinear por los table row. En este tipo de layout también es un poquito similar a lo que es el table row, digo el table layout, perdón, pero aquí lo que haces es alinear los componentes, y en este caso serían celdas. Lo vamos a hacer nosotros con dos atributos que serían el layout row y el layout column. De esa manera vamos a dar sobre índice la posición que queremos colocar. En un momento vamos a ver dentro de la programación cómo sería esta parte. Y bueno, como definición tenemos que, que es un diseño que coloca sus elementos secundarios en una cuadrícula rectangular. La cuadrícula se compone de un conjunto de líneas infinitamente finas que separan el área de visualización en celdas. A lo largo de la API, los índices de cuadrícula hacen referencia a las líneas de la cuadrícula. Es lo que les acabo de comentar. Los índices es donde se van a ir acomodando las celdas. En un momento vamos a ver esa parte. Como atributos tenemos el Alignment Mode, Column Count, Column Order Preserved, Orientation, Row Count, Row Order Preserved y Use Default Margins. Vamos a ver un poquito más técnico a qué se refiere con estos atributos, que sería el Alignment Mode, es cuando se establece en Alignment Margins, que hace que la alineación tenga lugar entre el límite exterior de una vista, tal como se define por sus márgenes. La siguiente es Column Count, el número máximo de columnas que se crearán al colocar automáticamente los elementos secundarios. ¿Qué es esto? Esto se refiere a las columnas que vamos a permitir nosotros que se agreguen en nuestra vista. De acuerdo a las columnas y al row count, que también lo mencionamos aquí, va a ser nuestra alineación dando referencia como cuando las tablas, que sería lo que sería el tablero layout, pero aquí en el grid layout se va a dar, depende de las columnas, que nosotros pongamos en column count el número de columnas y en el row count el número de renglones. Esto lo remarco porque es prácticamente uno de los, ambos atributos de los más importantes de este tipo de layout. El siguiente es el Column Order Preserved, que es cuando se establece en true, fuerza que los límites de las columnas aparezcan en el mismo orden que los índices de la columna. El siguiente es la orientación. La propiedad de orientación no se utiliza durante el diseño. Ok, como vimos en el anterior, que era el Linear Layout, ocupábamos la orientación. Normalmente no se utiliza, como les acabo de decir, en el diseño, pero depende si ponemos algún otro layout secundario dentro del layout, puede llegar a utilizarse. El siguiente sería el Row Order Preserved, que es cuando se establece en true, fuerza que los límites de la fila aparezcan en el mismo orden que los índices de la fila. Como último tenemos el Use Default Margins, que es cuando se establece en true, indica grid layout que use márgenes predeterminados cuando no se especifica ninguno en los parámetros de diseño de una vista. Los parámetros de diseño son ya de acuerdo a las necesidades del usuario, que sería, del programador más que nada, que se basa en lo estético que quiera tener, y pues ya cuando le pones en diseños,
El último sería el use default margins, que cuando establecemos en true indica al grid layout que use márgenes predeterminados cuando no se especifica ninguno de los parámetros de diseño de una vista. O sea, que mientras nosotros no agreguemos algún margen en cuanto el alignment o el margin, bueno, aparte ya que agregamos un diseño que son ya establecidos por nosotros y los agregamos a cada componente, que también lo vamos a ver en un momento, eh, aquí ya lo agregas un predeterminado que va a dar como que una mejor vista o más rápida a tu grid layout. El siguiente es el relative layout, que sería un grupo de vistas que muestra vistas secundarias en posiciones relativas. La posición de cada vista puede especificarse como relativa o a elementos equivalentes, como a la izquierda o por debajo de otra vista, o en posiciones relativas al área relative layout superior, como alineada a la parte inferior izquierda o central. Este es similar al constraint layout, ahorita vamos a ver por qué. Pero yo quise agregar esta imagen en esta diapositiva porque da un poquito alusión a lo gráfico que se está haciendo. En ese tipo de layout tenemos que, para poder ir agregando componentes, tienes que estar alineándolos. O sea, como su nombre lo dice, van a ser relativas de un componente a otro. En los atributos vamos a ver ese tipo de situaciones, pero gráficamente cuando lo diseñamos en Android Studio en este caso, vamos a, bueno, le voy a poner directamente el ejemplo que tengo de esa imagen para que se den una idea más segura y no se revuelvan. Bien, aquí por ejemplo tenemos este layout que agregué un par de componentes, un fondo, que aquí lo importante es lo relativo de un componente a otro. Como podemos observar, este componente está alineado con la parte superior y la parte izquierda del layout como tal. Todos ellos tienen una alineación, como ven aquí también está alineado a la izquierda y hacia arriba, para poder ser parte del layout. Aquí es obligatorio que nosotros pongamos eh, el componente hacia qué componente o hacia qué otro componente va a ser relativo. Muchos diseñadores y también desarrolladores prefieren este tipo de layouts por la facilidad que se puede dar sin tanto código en la interfaz o sin tanto problema, o es también muy rápido. Por eso que se puede llegar a utilizar mucho. El constraint layout también maneja una similitud, ahorita lo veremos, pero pues como pueden ver, esto es como una regla de que tienen que entrar de esa manera. Bueno, seguimos con los atributos, que serían los siguientes: el layout align parent top, layout center vertical, layout below, layout to right of. Esto no es tanto que sean componentes como tal que afecten a todo el layout. Estos son como alineaciones o cuando hace relativo al otro componente. De esta manera hacemos relativo. Por ejemplo, el layout align parent top es, si lo ponemos en true, el borde superior de esta vista coincidirá con el elemento superior, que es lo que les estaba mostrando gráficamente, los puntitos, las líneas, cómo es que estamos. De esta manera, lo voy a mostrar otra vez el ejemplo. Como podemos ver, esto es lo que estamos dando a entender con esos atributos que se pueden automáticamente. El siguiente sería el layout center vertical, que es exactamente lo mismo. Centra este elemento secundario en posición vertical dentro de su elemento superior. Ya como podemos ver, depende del atributo, sería como la composición que sería de forma relativa al otro componente. El siguiente es el layout below, que posiciona el borde superior de esta vista debajo de la vista especificada con un ID de recurso. Eso del ID lo vamos a ver también adelante en el código para que tengan una idea más clara de lo que es. Ahora el layout to right of es posiciona el borde izquierdo de esta vista a la derecha de la vista especificada con un ID de recurso. De igual manera es el manejo de IDs que vamos a ver en un momento. El siguiente que tenemos es el constraint layout. Hace un momento les comentaba o les platicaba sobre esto, que era similar al relative layout. El relative layout es un punto importante que sea relativo
a otro elemento, un elemento relativo a otro. En este también es similar con la facilidad de uso, de edición, que es lo que les comentaba hace un momento. De hecho, el console layout tiene también la virtud de que se puede manejar libremente sobre el layout y los componentes al momento de ingresarlos. Y de hecho el console layout es uno que ya viene en Android Studio por defecto al momento de crear el Activity. eh, Te crea lo que es el archivo Kotlin y un console layout por ende. De hecho, mira, les voy a mostrar un ejemplo. Ahorita vamos a ver el código más adelante. Pero de esta manera sería como les muestra al momento de crear directamente el activity que creas uno. En este caso yo lo creé de forma que fuera vacío. Lo que a mí me creó, ahorita le voy a mostrar este código, pero eso es lo importante, miren. Normalmente lo que crea al momento de crear la interfaz es este código. Es Android DX, console layout, widget, console layout. También nos genera lo que es un text view, que ya sería pues cosa de la interfaz de esta manera. Esto es lo que crea cuando uno crea directamente, creas la interfaz, y esto es lo que te está otorgando. Nosotros les voy a mostrar también un poquito de cómo quedaría con los parámetros. Hola mundo, aquí me faltó la O. Aquí, como pueden ver, ya me está dando medidas o posiciones en X y Y, que sería como que una cuadrícula. Si podemos ver, tenemos 31 dp y 328 dp, que sería como su posición. Vamos a ponerle un gravity center, que estamos haciendo aquí. Ahorita les mencioné hace un momento lo de gravity, que lo que estamos haciendo es dentro del layout completamente estamos dando una posición directa. Ya no estamos dando por cantidades específicas, estamos dando por una variable que sería en este caso poner o centrar lo que es la etiqueta. En un momento vamos a ver que cuando lo hacemos en botones o en el elemento que lo hagamos, se va a aplicar directamente dentro del elemento. En este caso, como estamos aplicando el atributo en el layout completamente, se centra la etiqueta. Bueno, vamos a seguir. Los atributos del console layout. Bueno, no, les tengo que dar la definición técnica de lo que es este. Este es un nuevo layout que ha sido añadido en una librería de compatibilidad, por lo que se nos anima a usarla de forma predeterminada, lo que les comentaba hace un momento. Nos permite crear complejos diseños sin la necesidad de usar layouts anidados. El hecho de realizar diseños desde un layout se introduce dentro de otro y así repetidas veces. Ocasionaba problemas de memoria y eficiencia en dispositivos de pocas prestaciones. Esto lo que quiere decir es que cuando nosotros metemos layouts, que sería por ejemplo meter un table layout y dentro meter un linear layout, y después del linear layout meter dentro un table layout con table rows, y genera más necesidad de recursos. Y con el console layout quisieron como que quitar esa parte y pues dar un poquito más de libertad al desarrollador. Es muy parecido a Relative Layout, como les comentaba también, pero más flexible y fácil de usar desde el editor visual de Android Studio. Nos muestra la versión desde que se anexó este complemento. De hecho, se recomienda crear tu layout con las herramientas drag and drop en lugar de editar el fichero XML. ¿A qué se refiere con esto? A lo que les mostraba hace un momento. Yo edité por XML, pero con el console layout se puede editar a libertad. Si vemos, vamos a ver un poquito sobre ello, también para que puedan tener un poquito de más idea de lo que estoy hablando. Este es el console layout. Ahorita vemos que no voy a poder moverlo. ¿Por qué? Porque yo lo que hice hace un momento fue obligarlo a que estuviera en el centro.
Ahora vamos a ver qué pasaría. Como ven, lo podemos mover a diestra y siniestra. Aquí el problema de la etiqueta esta es que por alguna razón se lo tomó como ¿cómo decirlo? Tomó completamente todo el layout en el... Ahorita vamos a acomodar esto. En la etiqueta se apropió de todo el layout, pero ahorita lo vamos a solucionar. A ver. Muy bien. Como pueden ver, si ponen un poquito de atención, así como muevo el botón, se mueve la etiqueta. Yo solo tengo libertad sobre el movimiento del botón, y sobre el botón tengo libertad completa, pero sobre la etiqueta no, porque lo hice relativa al botón, que es lo que les comentaba hace un momento, que es lo que tiene de similitud al relative layout. ¿Es necesario que esté relativo? No, no es necesario. De hecho, bueno, a ver, vamos a ver. También para aprovechar y que vean un poquito de lo que les comentaba hace un momento. Aquí está lo del que es uno de los atributos del constraint layout, que sería el layout, constraint end y to start off. Ahorita vamos a verlos en los atributos, la definición técnica, pero como pueden ver, lo que les comentaba hace un momento del ID es esto, refiere con el ID al botón. Pero ¿qué pasa si yo elimino ese atributo directamente de aquí del XML? Ya no dependo del botón, así que ahora sí ya tengo total libertad. Como pueden ver, así sería. En un momento vamos a agregar más componentes para que vean el código que se genera con los atributos que se generan un poquito ya más a fondo. Bueno, lo siguiente es ver los atributos, como les comentaba. Y aquí, de hecho, agregué este código en vez de poner los atributos como tal, porque aquí ya te da como los atributos más importantes. Hace un momento pudimos ver lo que es el constraint start to end off, el constraint end up to bottom off, y también lo que son los margin start, margin top, input type y text. Eso ya son otro tipo de atributos que son un poquito más genéricos. Lo que es el layout width, layout height, que sería como los anchos, el ancho y la altura del componente, que también es un poquito más genérico. Ahorita lo que nos importa es el constraint start to end off y constraint top to bottom off, que sería cuando lo hacemos relativo, el componente, y el margin start y margin top, que sería como las posiciones sobre el layout en el que está. Bueno, el siguiente sería el frame layout, que este frame layout es un layout que consta o depende como de otros layouts secundarios, porque ahorita voy a leer un poquito sobre él para que me entiendan esta parte. Está diseñado para bloquear un área en la pantalla para mostrar un solo elemento, de lo que les comentaba. Por lo general, frame layout se debe usar para contener una sola vista secundaria, ya que puede ser difícil organizar las vistas secundarias de una manera que sea escalable a diferentes tamaños de pantalla sin que los elementos secundarios se superpongan entre sí. Sin embargo, pueden agregar varios elementos secundarios a un frame layout y controlar su posición dentro del frame layout, asignando la gravedad a cada elemento secundario mediante el Android Layout Gravity atributo. Lo de Gravity es lo que les mostré hace un momento, que es como que alinea de forma general el componente en relación al layout completo. También algo que les comentaba hace un momento es que se puede poner un solo elemento dentro de, así que por eso es que se meten layouts secundarios. Normalmente podemos anexar, que es un poquito más complejo de utilizar, pero pues depende, como ahorita les estoy mostrando esta vista, depende de la necesidad del desarrollador de lo que vamos a utilizar, así que pues en este caso sería como que una buena manera, sabiendo que va a ser una vista más estática o menos, con menos necesidades dinámicas para el usuario. Como atributos tenemos que tiene el foreground gravity y el merge all children, que sería
de una forma más técnica definir el Forest Ground Gravity, que define la gravedad que se aplicará al primer plano dibujable, que es lo que les comentaba, el plano de layout completo, y determina el siguiente es Measure All Children, que determina si se deben medir todos los elementos secundarios o solo aquellos en el estado visible o invisible al medir. Bueno, lo siguiente sería pues agradecer y despedir la parte teórica de la presentación, porque ahorita vamos a pasar a la parte de codificación de los layouts. Voy a optimizar un poquito más el tiempo mostrando el código y agregando un poco más de código para no agregar parte por parte y perder tiempo. Mejor voy a especificar en explicar líneas de código y en agregar otras más para que ustedes vayan entendiendo lo que es el funcionamiento y cómo se va implementando cada componente en el diferente tipo de layouts que tenemos. Muy bien, ahora vamos a pasar un poquito a ver la parte del código, que sería empezando con el mismo orden que seguimos en la presentación. Sería primero el linear layout. Este es un layout muy básico que vamos a utilizar bastante como layout secundario dentro de los otros layouts que estamos viendo. Como principal y muy importante que ya había recalcado atributo sería la orientación. Aquí podemos observar que tenemos la orientación vertical, que sería como en renglones. Si pusiéramos horizontal sería de esta manera. Y lo agregaríamos como en columnas. Aquí el problema es que no estoy definiendo los tamaños adecuados y me está dando problema dentro de. Aquí vamos a ir a la parte de diseño. Si hacemos esto un poquito más pequeño, esto un poquito más pequeño, y de igual forma esto, vamos a ver que pues está alineando, como les comentaba, en columnas. Ahora esa sería la forma horizontal. Esto sería la parte importante de esos atributos. También podríamos darle pues el gravity, que sería pues otro atributo interesante para editar a todo el layout. Esto va a depender de las necesidades del usuario. Normalmente ese tipo de layout lo utilizamos dentro de las celdas de las tablas para dar o en el grid layout también en las celdas para dar como la estética o la funcionalidad visual que requerimos para esa aplicación, para el diseño de esa aplicación. La parte de edición de los textos, botones, etiquetas, se me hace un poquito genérico, pero lo vamos también a ver por encima para que tengan un poquito de idea de lo que está pasando aquí. Lo que es el width, que sería el ancho, aquí lo estoy teniendo yo de forma como estática, predeterminada. Aquí pueden ver que está en esta parte se está editando. Aquí no lo estoy poniendo como una variable, así que se está editando de acuerdo como yo lo pongo, como pueden ver. Ya cuando le ponemos el warp content es para que tome el tamaño de su elemento que está dentro de. Vamos a ver la diferencia con el match parent. Sería esto, ya toma todo la layout completamente, que a diferencia de warp content solamente va a tomar el tamaño del elemento que esté dentro de en este caso sería el texto. Vamos a ponerle de nuevo el warp content, ya que quiera. Listo. Igual los botones se está editando de acuerdo al tamaño del texto, y aquí tenemos que está, aquí es estático, como nosotros lo asignamos con la edición manual, y de forma warp content, que está tomando la alineación o el tamaño adecuado para el texto. Eso sería lo básico para el linear layout. Lo siguiente que vamos a ver es el table layout, que ya es un poquito más
complejo. Vamos a ver aquí. Aquí son de los ejemplos que les puse hace un momento sobre la presentación, que les puse algunas imágenes. Y pues aquí está pues esta parte. Para dar explicación de una vez de lo que les comenté que les iba a decir sobre los styles, que normalmente ya vienen unos predeterminados o lo más típico es que seleccionemos el componente, ya sea por texto y le demos la edición adecuada o directamente por la configuración que ya viene aquí directa. Tú buscas tu atributo, ya lo editas y ahí se pone. Pero pues también hay una manera, como en este caso, de dar un estilo predeterminado, crear tu propio estilo y así ahorrarte en bastante tiempo. Muy bien, podríamos ver esto en la parte de values, pero bueno, app abren la parte de la carpeta de res, values, que sería esta, y styles. Listo, aquí nosotros tenemos un estilo, depende de lo que recreemos. En este caso sería botón calculadora, ese sería el nombre y esos son los atributos que manejamos. El Android padding top, padding bottom, la hue margin, esto es más que nada la alineación de los botones y la separación entre un botón y otro, o separación contra el margen. El text size, que sería el tamaño del texto, y el background, que es el color. En este caso le dimos transparencia y color blanco. No quiere abrir, pero pues es el ID que quedó al final. Y ese es el resultado. Normalmente, me estoy equivocando, aquí está. Normalmente se maneja el color sólido, pero en este caso por estética lo estamos manejando de esta manera. Hace un momento le estaba mostrando la parte del grid layout, estaba mal en esa parte, es el table layout y esa es la parte importante, se agrega por table rows. Ese es el código de XML para agregar el table row y dentro de meter los componentes necesarios. Hace un momento he explicado lo que es el match parent, en el width, en el layout width y layout height. Aquí lo podemos hacer de forma más dinámica para no escribir el código si no les gusta tanto codificar en XML. Eso lo encontramos aquí, table row, y se agrega dentro del table layout. De igual manera aquí los layouts que ocupemos aquí van a estar, el linear layout, table layout, el table row que lo ocupamos, el constraint, cosas que vimos hace un momento. Muy bien. Ahora vamos a pasar, ahora sí, al grid layout. Como pueden ver, quiero comparar un poquito. Aquí estamos dando los atributos que les mencioné hace un momento, que sería el table row y table column. ¿Qué es lo que hace esto? Te pone sobre las posiciones. Van a decir ustedes, pero no está en la posición 3 del renglón y de la columna 3. Como ya muchos sabrán, estamos en base desde 0 en adelante, no iniciamos de la posición 1. Imagino que ya la mayoría lo saben, pero no cuesta nada recordarlo. Aquí estamos dando las posiciones, depende de nuestro componente. Aquí es un poquito más intuitivo. A mi parecer es un poquito más sencillo y más rápido agregar los componentes de esta manera, porque solo tienes que indicar en la posición que tú lo quieres y puedes agregar las columnas y los renglones que queremos en nuestro grid. Acá no hace falta agregar esa parte de las columnas y los renglones, pero pues sí hay que agregar un table row para cada renglón del table, de la tabla. Vamos a cerrar esta parte y vamos a pasar a la parte de los siguientes layouts. Tenemos que el siguiente layout es el relative layout, que es el que les comentaba hace un momento, el que estábamos viendo. Como podemos ver, estamos, aquí está, aquí debe estar, aquí está. Este es nuestro relative layout. Como atributos importantes sería tomar bastante en cuenta ese tipo de atributos depende de las necesidades que tengamos. Yo personalmente
me gusta ese tipo de diseño de layouts. Le empecé a agarrar amor. Primero fue amor Apache, después ya fue amor de verdad. Por lo complicado que puede ser al principio estarlo manejando. Te acostumbras como a la media hora, pero esa media hora sí es un pequeño infierno para dar como que alineación, entenderlo y manejarte. Pero ya que empiezas a manejarte ya es súper rápido, súper intuitivo. Y ese tipo de atributos que estamos viendo en layout alignment parent top es lo mismo, que es darle nosotros la alineación que queremos. Como pueden ver ahí se me movió. Yo lo vuelvo a poner aquí y lo recuperamos. Sí, vaya error. Lo puse ahí, pero era... Yo lo estaba aquí mismo, lo estaba acomodando. Lo estamos haciendo relativo directamente con el margen del layout, no con el componente de arriba. Igual lo tenemos relativo hacia el margen y el margen de arriba y el de abajo, digo el de la izquierda, perdón. Se pone sus moños. Vamos a ver por qué se ponen sus moños. Como pueden ver, no tiene ninguna... ¿Cómo decirlo? No tiene ninguna relación relativa con ningún otro componente. Por eso es que está así, directamente está colocado el componente. Vamos a ver. Cuando agregamos, es una imagen cuando agregamos imágenes, bueno, yo en este caso lo que hice fue ir acomodando por tamaños y así iba acomodando la imagen. Pero, listo. Listo. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es el linear layout en el que estamos colocando esa imagen. No la imagen, ahorita no lo puedo acomodar porque estaba seleccionando la imagen y solo puedo cambiar el tamaño. Les comentaba que Linear Layout va a ser uno de los componentes más utilizados dentro de celdas o de layouts en general, porque es un layout secundario bastante útil, ya que tiene facilidad al momento de dar un acomodo y es como más limpio el acomodo que se le puede dar, porque tú ya le defines una posición, ya le defines un espacio para los componentes que vas a agregar dentro de. Ahora sí, si podemos observar, ya vemos que está alineado al componente. Y ahora sí vamos a poder, nada más que tengo que hacer para que nada más le dé a ese al layout. Ahora sí vamos a poder mover a donde queramos nuestra imagen en base o relativa también a lo que es el linear layout. Bueno, el siguiente que vamos a tomar sería el constraint layout, que ya lo expliqué hace un momento, pero lo vamos a retomar, que sería Normalmente es el que nos dan como por estándar, o como les comentaba hace un momento, este layout ya lo dan de forma predeterminada por su facilidad al desarrollador para editar sus interfaces. Ahorita en ese momento voy a agregar una imagen. Vamos a agregar un perrito. Lo podemos mover, como ustedes pueden ver, a nuestro antojo. Agregamos otro botón. Vean que yo estoy estirando, reorganizando de acuerdo a las necesidades. Agregamos una etiqueta. Bueno, en esta etiqueta vamos a agregarle un gravity center. Aquí estoy agregando, como les comentaba hace un momento, el gravity, pero directamente el atributo hacia el componente de TextView. Hace un momento agregué este botón. Como podemos observar, el botón se le agregaron los atributos de layout width, height, que son como los que vienen ya predeterminados, pero ya no está el match parent y el grab content porque yo le estoy asignando un tamaño.
Igual esto, los atributos que os comentaba hace un momento en la presentación son el Layout Editor Absolute X, el Layout Editor Absolute Y, que serían esas posiciones, aquí están puestas, que son posiciones de X y Y del componente, pero se fueron puestas de forma predeterminada, ya que yo simplemente puse el objeto y todos los atributos se van agregando de forma dinámica, predeterminada, automática, sin necesidad de codificarlos nosotros. Sí es bueno saber el significado de cada uno o el para qué sirven, porque de esa manera podemos apoyarnos al momento de dar en alguna situación de estrés que sea desacomodado una cosa u otra, ya le damos directamente en el código los valores. Podemos ver también la imagen. Aquí están sus atributos, su posición dentro del layout. Y bueno, también el tipo de imagen que agregamos, que es el src compat, que sería el atributo para agregar la imagen. El ID de la imagen. Ya los IDs también es importante entender que se van a asignar, depende cuando hagamos relativo algo. Por ejemplo, yo voy a hacer lo relativo al botón, a la imagen. Ahí, como pueden ver, me dio la opción del atributo. Y bottom top text file, bottom top. Depende del... Aquí está. Depende de los atributos que yo le dé. Es la relatividad que vamos a poder crear. Normalmente no es necesario como el relative layout, pero es una opción agregada que podemos anexar. Así que para muchos va a ser un poquito más amigable ese tipo de layouts para sus diseños de sus interfaces. Como podemos ver, aquí está. No se agregó la parte de la relación con el otro componente. Perdón, es este. Me estaba equivocando. Yo estaba ya con otra idea, pero sí, aquí está. Estamos relacionando el componente con el text view, que sería este de aquí. Y lo estamos relacionando con la imagen. Aquí está. El image está en el constraint top to born off. Realmente parece que estamos platicando con Android o con la computadora, porque estamos dando literalmente la instrucción para que se relacione en la parte superior y con el componente superior, pero con su relación a su alineación inferior del componente. Para que lo entiendan un poco mejor, aquí está, es la parte superior, es la imagen del componente superior, pero relacionado con la parte inferior de este componente superior. Bueno, el siguiente que les voy a comentar es uno que puede ser un poquito más estresante, porque como les comentaba es un poquito más estético. Tiene como atributos principales el hecho de que no tiene una orientación aquí, pero sí como atributo principal agregar otro layout secundario, porque realmente solo se puede agregar de un componente a la vez. Así que pues aquí es prácticamente o agregas el componente y un fondo que sí se puede agregar directamente, aquí está, al layout. Pero pues aquí es casi de lleno meter layouts secundarios para poder nosotros poder meter un poquito más de edición a este layout y ser un poquito más dinámicos. En este caso tenemos el linear layout con nuestro siempre importante atributo de orientación, el gravity, que en este caso yo les había comentado que es para darle, en este caso centrar el contenido, que es para darle orientación al complemento, al elemento. Tenemos también dos text view, que les ponemos un text color, que es para dar el color al texto. Estamos poniendo el texto, el tamaño del texto, y es el tamaño de la etiqueta. De igual forma aquí ponemos esos mismos atributos. Y pues de mi parte sería todo. Si tienen cualquier duda pueden dejar en los comentarios y pues nos veremos pronto.